Del Evangelio según San Mateo. Habiendo nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, unos magos se presentaron diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Señor Jesús, explícanos las Escrituras y enciéndenos el corazón mientras nos hablas. En esta tarde de Adviento me parecía una forma muy bonita de comenzar a hablar de la espera y de la conversión, la imagen de los magos. Porque los magos lo que hacen es esas dos cosas. Ellos esperan y cuando han encontrado al Señor vuelven a su casa por otro camino. Tiempo de espera. Están mirando al cielo, buscando la estrella. Adoración y conversión. Quizá ese sea como el itinerario que nos ayuda a vivir el Adviento y la Navidad. El camino de los magos es el viaje de quien viene de lejos y descubre un camino nuevo para volver a su casa. La pregunta que se esconde detrás del Adviento y también detrás de este camino de los magos de Oriente es este: ¿cómo puedo encontrar al Señor? Estos dos versículos, porque hemos leído Mateo 2, el segundo capítulo de Mateo, los dos primeros versículos, nos van a dar muchas pistas. Quizá lo de la conversión tengamos que dejarlo para otro día, pero nos van a dar pistas sobre cómo esperar a Jesús, sobre cómo encontrarlo. La primera pista que nos va a dar este Evangelio que hemos leído es la siguiente: ir de Oriente a Jerusalén. Esa es la primera imagen que aparece en el Evangelio. Ir de Oriente a Jerusalén. Fijaros cómo empieza el relato de los magos, el relato de la búsqueda. Porque al final todo esto va a ser una búsqueda. El Adviento es una búsqueda, una gran búsqueda. Y fijaros cómo empieza: habiendo nacido Jesús en Belén. Nuestra búsqueda empieza con una respuesta. La búsqueda de los magos, el camino de los magos, empieza con una meta. A veces se nos olvida esto, que Jesús ya está. Lo que buscamos nos precede. Por lo general, las personas nos perdemos en búsquedas indeterminadas. No sabemos quiénes somos, no sabemos lo que queremos, no sabemos ni de dónde venimos, es decir, ni quiénes somos, ni a dónde vamos, lo que queremos ser. Pero el comienzo del Evangelio es este: habiendo nacido Jesús en Belén. Dios te precede en tu búsqueda. Antes de que tú le busques a Él ya ha venido a buscarte. Antes de que el corazón de los magos empiece a turbarse por signos que le dicen que hay una novedad que tienen que buscar, antes de que todo esto suceda, antes de hablar de la estrella, antes de hablar del rey Herodes, antes de hablar de las dificultades del camino, antes de hablar de nada de eso, lo primero que nos dicen es esto: habiendo nacido Jesús en Belén. Se nos olvida esto, pero es que las cosas de Dios ya están preparadas para nosotros. Dios nos precede. ¿Cuánto cambiaría nuestra vida si comprendiéramos esto? Que Dios ya nos tiene preparado mucho de lo que buscamos. Nuestra esperanza cambiaría, porque no sería una esperanza desesperada, no sería esperar desesperando, sino que sería esperar confiando. Antes de buscar a Dios, Él ya nos ha buscado a nosotros. Y por lo tanto, cuando ya hay una meta a la que llegar, cuando ya hay un camino que recorrer, inmediatamente aparece una condición: estar atentos. Los magos tienen que estar atentos a las señales, a los signos que van a aparecer en el cielo.
Dios me pone en mi vida muchos signos para llegar a Él. Dios me regala muchas personas, muchos acontecimientos que me ayudan a llegar hasta Él. De verdad, muchos. Y por lo tanto, la vida del mago de Oriente, de los Reyes Magos, tiene que ser examinar continuamente el cielo en búsqueda de novedad. Examinar el firmamento. El firmamento al final es todo lo real, todo lo que existe. Dios pone un firmamento en el sentido de que Dios engloba lo creado, engloba lo real. Examinar el firmamento al final es esto: ser buscadores de señales de Dios. Un cristiano tendría que ser esto: una persona que está atenta a los signos que Dios pone, a las personas de Dios. Uno tiene que ser capaz de distinguir qué signos son de Dios, qué personas son de Dios, y seguirlos. O por lo menos unirse. Porque los hijos de Dios tienen que vivir en comunión, en eclesía, en asamblea. Por eso uno tiene que ser capaz de reconocer los signos de la presencia de Dios y seguirlos. Examinar bien lo que Dios se manifiesta en lo inesperado. Este sería como el primer cuadro que aparece en el primer versículo del Evangelio. Dios nos precede. Dios rasga la realidad y entra dentro de ella. Segundo, el nacimiento es en el tiempo de Herodes, dice. Habiendo nacido Jesús en Belén de Judea, ya hemos explicado qué significa esa frase, en el tiempo del rey Herodes. ¿Cuándo se produce la búsqueda de Dios? ¿Cuándo se produce la búsqueda de estos magos al Señor? ¿Cuándo se produce la búsqueda del corazón del hombre a Jesús? En el tiempo de Herodes. ¿Y esto qué significa? Pues fijaros lo que significa. Que buscamos a un rey mientras hay otro rey falso, mientras hay un rey de apariencias. Esto es como si fuéramos, ¿no? Como si viniese alguien a casa y nos preguntase: ¿quién es el dueño de la casa? Le dijéramos: yo. Y nos dijera: no, tú no, el de verdad. Nos quedaríamos un poco así, ¿verdad? Pues eso es lo que sucede. Los magos van a buscar al rey en el tiempo de otro rey. Y uno dice: pero si el rey solamente ha durado uno, ¿qué pasa aquí? Pues efectivamente, el tiempo de Herodes es un tiempo de apariencia de rey falso. El rey de los judíos no era Herodes. Herodes, de hecho, no era ni judío, era idumeo, era de un pueblo vecino. Y era un rey que había conseguido ser rey porque había traicionado al pueblo judío. Era un rey por conveniencia con los romanos, pero no porque fuera un rey de los judíos. Aquí aparece ya una lectura muy propia, ¿no? Es decir, mi búsqueda de Dios se da cuando hay muchos dioses falsos a mi alrededor. La búsqueda de Dios no va a ser pacífica. Mi búsqueda de Jesús no va a ser tan apacible como yo pensaba. Va a estar rodeada de hostilidades. Vivimos en un tiempo hostil, como ovejas en medio de lobos, dice Jesús. He aquí que os mando como ovejas en medio de lobos. Y es verdad, hay un tiempo de hostilidad. Y no es que sea un tiempo de hostilidad del siglo XVII a esta parte. El tiempo de hostilidad ha sido desde el siglo I a esta parte. Es decir, siempre es tiempo de hostilidad, porque el mundo no reconoce al Señor. Será una aventura difícil esta, no va a ser algo fácil. Entonces pensamos: bueno, como la búsqueda de Dios es con natural el corazón del hombre, pues naturalmente lo encontraré. Y nos quedamos más hechos largos. Bueno, la cosa es un poquito más difícil, porque esa búsqueda se produce en el tiempo de Dios. Hay cosas que ocupan el lugar de Dios, y las que nos impiden o nos dificultan mucho, impedir tampoco, pero nos dificultan mucho encontrar a Dios. Hay muchas cosas que nos dificultan encontrar a Dios. Hay muchas cosas que dificultan buscar a Dios en nuestra vida, porque nuestra relación con Jesús, nuestra amistad, nuestra vida espiritual
que es la búsqueda de los magos, también se produce en el tiempo de Herodes. Jesús nos precede, efectivamente. Jesús ya nos regala las cosas, pero nuestra búsqueda se produce en el tiempo de Herodes. Y eso implica que hay muchas dificultades para llegar a Jesús. Nos haría mucho bien identificar alguna. Yo evitaría hacer listas larguísimas, porque eso al final es una pérdida de tiempo, ¿eh? O sea, hacer una lista de lo que me hace perder el tiempo es una pérdida de tiempo. O sea, yo pondría un nombre concreto a algunas cosas que digo, mira, de repente esto es evidente que no me ayuda. Es evidente que esto ocupa el lugar de Dios. Ah, pues fenomenal. Ese es lo que es. Es evidente que, por ejemplo, ¿no? Yo me invento un poco. Es evidente que el pasar tiempo con el móvil me evita rezar. Pues ya está, has encontrado a un Herodes. Es muy evidente que el fútbol o la novela o la crítica me impiden tratar bien a los demás, cuidar la oración, venir a misa. Ah, pues ya has encontrado a Herodes. Tu búsqueda de Dios es el tiempo de Herodes, como la de los magos. Pero ese Herodes, bueno, pues es Herodes, tiene un nombre completo. Cada uno tiene su suyo, no hay leyes universales, pero cada uno tiene su suyo. Pero hay que entender que la búsqueda de Dios no está exenta de dificultades, de otros reyezuelos que quieran imponerse por encima. Esto es un poco un paréntesis, pero Herodes es un rey muy inseguro de sí mismo. De hecho, va a matar a su propio hijo y a su propia mujer porque piensa que amenazan su trono real. Es decir, esto le da el punto de gusto a Herodes, desde luego. Es decir, que vengan preguntando por el rey de verdad a él, cualquier otro se lo hubiera tomado a broma, pero para él esto era terrible. Es decir, hay una amenaza de lo aparente. Y lo aparente, es decir, el pecado, lo que es como un traspantojo de nuestra realidad, se resiste ante la verdad y el bien. Bueno, por no alargarme más en este punto. En el tiempo de Herodes es más que una datación cronológica, es un hecho importante. ¿Y dónde nace Jesús? ¿Dónde ha nacido? ¿Cómo podemos saber dónde ha nacido? Sí, vale, de acuerdo. Jesús nos precede, de acuerdo. Mi búsqueda es en el tiempo de Herodes, mi búsqueda no va a ser pacífica, va a ser radical, de acuerdo. Pero ¿dónde ha nacido? Esa va a ser la gran pregunta. ¿Dónde ha nacido? ¿Y cómo podemos saber dónde ha nacido? Fijaros la siguiente frase de estos dos versículos que estamos comentando. Si tuviéramos que comentar entero el Evangelio, necesitaríamos 7 u 8 retiros. Así que con esto vamos a comentar dos versículos porque cada frase tiene mucha vida. ¿Dónde ha nacido? Fijaros lo que dice. Hemos visto salir su estrella. La gran cuestión de la primera parte del Evangelio de los Reyes Magos va a ser esta. Hemos visto salir su estrella. ¿Esto qué significa? Que una estrella salga implica que antes no estaba. Y eso en el cielo es una novedad. Porque el firmamento es lo que está firme, lo que es siempre igual o esperable. Es decir, bueno, yo no tengo ni idea, pero sé que hay momentos pues en la primavera se ven no sé qué constelaciones, y en el otoño se ven no sé cuántas otras, y la estrella polar se ve siempre en el mismo sitio, me parece. Y, es decir, bueno, yo no tengo mucha idea de estas cosas, pero que al final el firmamento es algo que uno puede estudiar, no es hoy es por la noche y a ver qué estrellas hay. No, uno sabe las estrellas que hay y la posición en la que están. De hecho, eso ayuda a los navegantes a poder cruzar distancias grandísimas, orientados por las estrellas, cuando no había ningún signo en el que guiarse. Es decir, las estrellas, el firmamento es algo que es estable. Hemos visto sobre su estrella. Dentro de la estabilidad de lo de siempre hay una novedad. ¿Qué es esto? Los sabios reconocen que hay una novedad en lo de siempre. Hemos dicho antes, el cristiano tiene que ser capaz de reconocer la presencia de Dios como una novedad en su vida. Hay algo en mi corazón que ha cambiado. Hay una claridad
en mi conciencia que ahora veo. Hemos visto sobre su estrella. Hay algo que anuncia en mi corazón sutilísimamente que algo ha cambiado. Eso tiene algo. Uno no puede decir, bueno, como muchas estrellas en el cielo, una más, una menos. No, hemos visto sobre su estrella. Miramos todos los días y hemos visto una novedad. Hay algo distinto. Dios me indica que tengo que moverme. Eso nos llevaría un poco de rato explicarlo, pero las mociones internas, moción al final es un movimiento, las mociones internas del corazón, uno tiene que aprender a leerlas. Y yo entiendo lo que Dios me dice también por los movimientos sutiles de mi corazón. Fíjate, voy a poner un ejemplo. Nunca jamás esta imagen del Evangelio me había parecido interesante, pero es que ahora no puedo dejar de pensar en ella. Hay una moción interna, hay un movimiento del corazón. Ahí hay algo, eso hay que mirarlo. Fíjate que esta frase del Evangelio me viene continuamente. Ahí puede haber algo, hay que mirarlo. Hemos visto salir su estrella. Dios me pide que me mueva de alguna manera, todavía no sé a dónde, no sé en qué calle y en qué número duerme el niño Jesús, pero sí sé que tengo que moverme. Y también sé hacia dónde, porque otra de las características de los fenómenos celestes es la siguiente, que no en todos los sitios se ve igual de bien. Cuando hay un eclipse, ¿no? A veces dicen, hay un eclipse y se va a ver muy bien desde Oviedo y desde Santiago de Compostela, y no se va a ver nada en Baleares y en Ceuta. Yo que sé, por poner un ejemplo, ¿no? Por lo general eso es muy lejos, pero bueno, por poner un ejemplo, ¿no? Es decir, los fenómenos celestes se ven mejor en algunos sitios que en otros, y se sabe de dónde se va a ver mejor. Es una ciencia exacta, la cuestión astronómica. Y por eso los magos dicen, hemos visto salir su estrella, y esa estrella donde mejor se ve es en Jerusalén. Me tengo que mover, porque he visto un movimiento, he visto algo que ha cambiado, y desde donde mejor se ve no es desde aquí. Por lo tanto, tengo que cambiar para poder ver mejor. Ahí hay un principio de movimiento. Fijaros que todavía no hay un movimiento concreto de nos hemos puesto de rodillas delante del niño Jesús, estamos todavía muy al principio. Pero ¿veis cómo funciona? Fijaros qué intuición tan buena parece aquí, ¿verdad? Es decir, cuando descubren la estrella, no pueden perder ese signo y por lo tanto se mueven. Esa estrella, ¿desde dónde se ve mejor? Pues hay que ir para allá, porque parece que la estrella se ve mejor. Pues para allá vamos. La estrella se va moviendo y se mueve para allá, de Oriente a Jerusalén. Es decir, vamos caminando, cambiando nuestra vida conforme mejor se ve la estrella, conforme mejor se ve este signo, ¿verdad? Y luego otra cuestión importante. Cuando descubren la estrella, no pueden perderse. Y dejan su casa, No eran nómadas, no dicen que fueran nómadas. Los sabios, por lo general, no pueden ser nómadas, porque tienen muchas cosas, tienen muchos libros, tienen muchos aparatos, tienen mucho de todo. Un sabio, por definición, no puede ser un nómada. Un nómada es el que tiene un patillo y va cuidando ganado, porque no tiene nada. Pero el que tiene conocimiento necesita libros, necesita un sitio donde necesita una estabilidad. Esto es un poco así, pero entenderlo, ¿no? Necesitan, no dicen ningún sitio que fueran nómadas. Dejan su casa. Que dejan su casa, ¿por qué? Para ver mejor esa estrella. Son capaces de poner en valor algo. La pregunta que yo me haría para detectar esta estrella sería la siguiente: ¿qué hay en mi vida que yo no me puedo perder? O sea, ¿qué hay imprescindible que merece la pena que yo me mude, que yo vaya cambiando? Hay cosas en la vida que merecen todo. Hay que descubrir cuáles son. O sea, ¿por qué estoy dispuesto yo a cambiar? ¿Por qué estoy dispuesto yo a irme de donde sea? ¿Qué no puedo perder en mi vida? Esa es la estrella. La estrella es detectar lo que Dios ha puesto como un signo pequeñísimo de veces, Una estrella no es un fogonazo, precisamente. Una estrella cuesta verdad. Cuando
Cuando uno está en el campo, un poco menos, pero entre tantas, a veces cuesta distinguirlas. Pero una vez que uno lo ha distinguido, dice, no puedo perderme eso. Y dejan el oriente, dejan su casa, su comunidad, sus historias, y se mueven. ¿Qué hay ahí? Hay algo que yo no puedo perder. Esto creo que es muy importante. Hay algo que merece ser el centro de mi vida. ¿Cuál es el centro? ¿Por qué me voy? ¿Por qué cambio? Bueno, esto es simplemente una ayuda a la oración. Y esto implica que los magos empiezan a caminar al ritmo de las estrellas. Es decir, empiezan a caminar al ritmo del cielo. Existe un saber moverse distinto. Hay dos formas de moverse, más o menos. Hay dos formas de moverse en esta vida. Al ritmo del cielo o, como dice en Génesis 3 con la serpiente, te arrastrarás sobre tu vientre. Hay dos formas de moverse. Al ritmo de la estrella o sobre el vientre. Al ritmo de la estrella, ¿qué significa? El que se mueve al ritmo de la estrella, el mago de Oriente, es el que es capaz de mover su casa con tal de no perder la estrella, porque tiene su cabeza erguida, está mirando al cielo. Por el contrario, la serpiente, la forma de moverse del demonio y de la tentación, ¿cuál es? Te arrastrarás sobre tu vientre. ¿Y qué significa eso? Vivirás esclavo de tus pasiones. Esto lo dice San Pablo en una carta que no me acuerdo cuál es, pero que dice, no, hay algunos cuyo Dios es el vientre y su gloria, sus vergüenzas. Es decir, hay dos modos de vivir. Está el que es capaz de cambiarlo todo, de cambiar toda su vida por una estrella, y hay el que es capaz de sacrificar al cielo por no moverse. Estas son las dos formas de vivir. ¿Qué significa caminar al ritmo de las estrellas? Esto. Es decir, mira, sacrifico mi comodidad. ¿Por qué? Porque hay algo que es más importante. Tercer cuadro que me gustaría referir en este ratito. Hemos venido a adorar al Rey. Aquí hay un cambio muy importante. Hay un cambio que es pasar de buscar algo a buscar a alguien. Es un cambio muy propio de la vida espiritual. Y esto el cardenal Newman, Santiago Henry Newman, lo explica de una manera muy graciosa, como que lo cuente, ¿no? Bueno, graciosa, poco. Dice, Dios nos ayuda a hacer un cambio en nuestra vida. Porque buscamos los consuelos de Dios y no al Dios de los consuelos. Ese es el cambio que hay que hacer. Hay que pasar de buscar algo a buscar a alguien. Ese cambio es esencial en la vida cristiana. A veces buscamos algo. Estamos buscando consuelos, estamos buscando paz, estamos buscando mil cosas. Muy honradas y santas cosas, Santas cosas, sin lugar a dudas. Pero cosas. Hay que hacer el cambio. Hemos venido a adorarle. Hemos venido a adorarle implica un cambio de un qué a un quién, de un algo a un alguien. El camino de la belleza, el camino de la vida, nos tiene que ayudar a comprender la necesidad de ver lo que hay detrás. Hay muchos, creo, que se han convertido teniendo a su hijo en sus brazos, diciendo, es imposible que esta perfección sea fruto de la casualidad. Imposible. Es imposible que esta belleza haya salido así, por una explosión de átomos incontrolable. Imposible. Ese es el paso del quién, del qué al quién. El paso de la estrella al Señor. Hay un paso ahí, radical. Hemos visto salir una estrella, hemos visto que hay una novedad, hemos visto una emoción interna del corazón, de acuerdo, lo que sea. Ya tenemos un poco de algunas claves para entender el concepto estrella. Hemos visto salir su estrella, hemos detectado esta novedad, pero no nos vamos a quedar ahí. Hemos venido a adorarle, venimos al quién, venimos al Señor. Hay que hacer una apreciación. En la Iglesia también hay que hacer ese cambio.
En la Iglesia hay dos tipos de actividades, principalmente. Alguna más hay, pero las más importantes son dos. Las que hablan de Dios y las que hablan con Dios. En la Iglesia hay dos actividades. Hay grupos, hay historias, hay encuentros, hay mil saraos que nos hablan de Dios. Estupendo, buenísimos y santos todos. Pero no valen absolutamente nada, pero nada de verdad, si no me ayudan al otro. De nada me sirve que me hablen de Dios si yo no soy capaz de hablar con Dios. Si yo no soy capaz de pasar del algo al alguien, he hecho el camino en balde, porque me quedaré rondando por Jerusalén sin terminar de hincar la rodilla en un sitio. Al final me desesperaré y diré, no hacen más que contarme cosas preciosas que yo no experimento. No hacen contarme más que cosas preciosas que me gustaría vivir y que no vivo. Por supuesto que sí. Y sería una crueldad por nuestra parte hablarte de Dios y no enseñarte a hablar con Dios. En la vida de la Iglesia están estas dos cosas. Van de la mano, ¿eh? No voy a poner yo aquí las pintas, pero creo que hay que tomar conciencia de esto. A veces estamos en mil grupos, en mil historias que nos hablan de Dios, todo muy piadoso, muy bien, estupendo. Pero ¿y cuándo sacas tiempo para hablar con Dios? Porque que te hablen de Jesús es una maravilla, claro que sí, pero hablar con Jesús es otro nivel. Ese es el punto. Hemos venido a adorarlo. Creo que ese es el grito de la Navidad. Me voy a callar ya porque no voy a acabar la hora y voy al final. Pero, y lo siento de corazón porque no he hablado de la segunda parte, el Adviento como tiempo de conversión. Pero bueno, para justificar el título, aunque solamente sea de este ratito, diré algo, volver por otro camino. Los reyes, los magos, después de hablar con Herodes, después de adorar al niño, vuelven por otro camino. Ese es el tiempo de la conversión. Cuando adoramos, cuando tenemos trato con Jesús, Dios transforma la integridad. Y vuelvo a lo mismo. Los reyes volvieron a su casa. No cambiaron de casa, volvieron a su casa, pero por otro camino. Ese es el punto, El Adviento me enseña a ir hasta, pero a volver de otra manera. A ir hasta el Señor, pero a volver a mi casa de otra manera. Este volver a casa de otra manera, esta conversión, a veces la centramos en un voluntarismo barato. ¿Me vais a entender? A veces cargamos la cuestión de la conversión en es que yo tengo que ser de otra manera, es que ya me vale, es que ya está bien que yo sea. Vale, eso no vale para nada. Porque ese tú, ese contigo y ese para ti sobra. La conversión la hace el Señor en nosotros. Por eso necesitamos ese rato de adoración. Una vez que los reyes han adorado a Jesús, entonces vuelven a su casa por otro camino. Ha habido algo en ellos que ha cambiado. Ha habido algo en ellos que han entendido otra cosa. Pero no por una reflexión sesuda. No dice, se juntaron todos y empezaron a hablar y llegaron al acuerdo. No. Dice, recibieron un sueño, es decir, una acción de Dios que les cambió el corazón. Es decir, la conversión hay que pedirla, porque la gracia de Dios se recibe, no se gestiona. Bueno, en este ratito de oración que ya nos queda, vamos a pedirle al Señor esto, tener este itinerario de los magos, que nosotros vayamos buscando al Señor, le adoremos y volvamos a nuestra casa por otro camino.